Hola amigos, muy buenos días. ¿Sabían ustedes que una característica de los seres humanos es que somos extremistas? Es decir, nos cuesta mucho trabajo el equilibrio, nos cuesta mucho trabajo guardar el centro, la armonía. Y casi siempre, debido a nuestras debilidades, nos corremos hacia los extremos. Y lo que hoy está haciendo Salomón cuando escribe sus conclusiones en Eclesiastés es hablarnos de esos extremos y también de aquellas cosas que poco podemos entender de nuestra vida. Hoy nos toca leer en el capítulo 4, es una continuación del capítulo 3, pero dice así: miré hacia otro lado y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada y quienes las maltratan solo son los que tienen el poder. La gente llora, pero nadie la consuela. Entonces dije, qué felices son los que han muerto y qué lástima son los que aún viven, aunque en realidad son más felices los que no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que hay en este mundo. Mire cómo lo explica el rey Salomón, el famosísimo rey Salomón. Las paradojas de la vida. Dice, bueno, yo estoy viendo que hay mucha gente maltratada y dice en este mundo, o como le diría en la versión 60, debajo del sol. Recuerde que hemos dicho que debajo del sol se refiere a este mundo que está en crisis, que está en caos y que estamos sufriendo por consecuencia de la desobediencia del hombre ante Dios. Y Salomón dice, bueno, yo lo que puedo ver en este mundo es que sí hay mucha gente maltratada, dice, pero esta gente maltratada vive así precisamente por los que tienen el poder. Y lo peor, dice, es que no hay quien consuele a estas personas que están sufriendo. Y entonces él saca una conclusión y dice, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. En realidad son más felices los que aún no han nacido, pues no han visto la maldad de este mundo. Bueno, qué respuesta del rey Salomón. Dice, pues si yo estoy viendo que hay personas que están sufriendo porque las personas que tienen mucho poder las oprimen y no hay nadie que las pueda consolar, dice, pues felices aquellos que ya partieron, aquellos que ya murieron, que ya no están bajo esta opresión. Dice, pero más felices aquellos que aún no han nacido. Es una forma de explicar del rey Salomón algo que, como hemos dicho, la vanidad es desconcertante. Es desconcertante porque hay preguntas de las cuales no tendremos una respuesta clara. Pero sigue escribiendo y dice, también vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros. Pero tampoco esto tiene sentido porque es como querer atrapar el viento. Es verdad que el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre, pero más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo, pues el mucho trabajo no sirve para nada. Vamos a tocar cuando menos 4 pequeños temas. El primero tiene que ver con los oprimidos bajo el poder de otros, pero ahora Salomón va a hablar de aquellos, va a hablar de 2 extremos, de los que trabajan por querer tener más que los demás y de los que no trabajan y se mueren de hambre. Y una de las conclusiones, dice él, de aquellos que trabajan para progresar y tener más que otros, dice, es que esto no tiene sentido porque es como querer atrapar el viento. Recuerde que vanidad significa eso. Es como querer agarrar el vapor, como querer agarrar el viento. Hay algo ahí que nos llama la atención, que llena nuestro corazón, que cautiva nuestros sentidos y vamos sobre eso. En realidad nunca lo vamos a poder agarrar. Así pasa con aquel que trabaja y trabaja desmedidamente, de sol a sol, todos los días, por querer llenar su vida de algo, por querer atrapar algo. Y en este caso el progreso, la riqueza, el poder tener más que los demás. Y dice, por el otro lado está aquel que flojo, que no trabaja y que se muere de hambre. Y una conclusión que él dice es, bueno, es que en realidad yo lo que creo es que vale más que una persona descanse 1 hora de descanso por 2 horas de trabajo de aquel que se esfuerza mucho. Y en realidad lo que nosotros creemos, el Evangelio nos enseña, hay una virtud que es la virtud del poder contentarse con lo suficiente. O como dice un autor, es la suficiencia del contentamiento. Es decir, yo puedo contentarme cuando tengo lo suficiente y mi corazón no se desborda por aquello que no tiene, por aquello que aspira a tener. Dice versículo 7, miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario, que no tiene hijos ni hermanos, todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho.
siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. La verdad, más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. El tercer temita del que habla Salomón en este pasaje pareciera que resalta el compañerismo. Y no está hablando precisamente de una pareja, de un matrimonio, está hablando de manera general. Y dice, bueno, es que yo no entiendo al hombre solitario. Aquel hombre que por trabajar y querer ganar más y tener más, vive solo, trabaja solo y nunca está satisfecho. Y aquí me recuerda una frase popular que tiene mucho sentido y dice, bueno, es que si tú quieres ir rápido, pues tendrás que ir solo. Pero si tú quieres llegar lejos, tendrás que ir acompañado. Y es la paradoja entre qué queremos en la vida. Avanzar, ganar, y entonces yo no quiero que nadie me estorbe, no quiero tener la paciencia de esperar a nadie porque yo tengo metas que lograr y yo solo lo quiero lograr. Y no importa que nadie me acompañe, no importa que yo viaje solo por la vida. Y la paradoja es, bueno, si tú quieres ir rápido, sí, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, entonces tendrás que ir acompañado. ¿Por qué? Porque dice Salomón, pues que más valen más dos que uno. Porque si uno tropieza, el otro podrá levantarle. Y si los dos se llegaran a acostar, uno va a pasar el calor al otro. Y termina esta porción, el versículo 12 dice, y si se unen tres fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. En la versión 60 dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y de aquí se toma la idea de este cordón de tres dobleces, es decir, un cordón que tiene tres hilos, obviamente es mucho más fuerte que un cordón solo, o que dos cordones. Tres cordones o tres hilos en un solo cordón lo hacen mucho más fuerte. Y se toma la idea precisamente para el matrimonio, porque se ha dicho que si un hombre y una mujer se casan, bueno, son dos hilos. Pero en el caso del matrimonio de los hijos de Dios, el matrimonio cristiano, dicen que es un cordón de tres hilos, es decir, porque también interviene Dios en la relación. Es decir, es Dios, es mi pareja y soy yo. Y cuando los tres estamos unidos, obviamente, pues en un pleito, una discusión con el otro, también interviene Dios. ¿Qué tiene Dios que decir en medio de esa discusión? Y dice el sabio Salomón que un cordón de tres hilos es mucho más fuerte, y debe tener razón. Y la última parte, versículo 13 en adelante dice, si tengo que elegir, prefiero al joven pobre pero sabio que al rey viejo pero tonto que no deja que nadie lo aconseje. Porque ese rey viejo muere y viene otro más joven, y aunque el nuevo rey haya nacido en la pobreza o haya estado en la cárcel, la gente lo apoya al principio. Sin embargo, con el tiempo habrá muchos que poco estarán contentos con él, y esto no tiene sentido, es como querer atrapar el viento. Otra paradoja que plantea el rey Salomón y dice, bueno, si a mí me dan a elegir entre un rey que es rico pero es muy necio, y entre alguien que es un pobre y es joven pero es sabio, dice, yo prefiero al joven sabio. Y yo creo que esto plantea simplemente las paradojas de la vida, porque Salomón de constante en estas ilustraciones que nos da, pone los dos extremos. Y yo le decía en un principio, ¿sabía usted que las personas, una característica, somos los extremos? Es decir, nos cuesta mucho trabajo guardar el equilibrio. Y si usted es de las personas que acostumbra a vivir en los extremos y quiere aprender a vivir en el equilibrio, en la armonía, es únicamente cuando usted viene al encuentro de su Señor y Salvador Jesucristo, porque Él, entre otras muchas cosas, nos salva de vivir esos extremos, nos salva de vivir apresados de las circunstancias, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, y nos enseña a vivir en armonía. Así que, ¿qué le parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude a evitar los extremos y a vivir en equilibrio? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, porque podemos leer el libro de Eclesiastés que escribe Salomón, y podemos darnos cuenta que los seres humanos somos personas de extremos.
o somos ricos o somos pobres, o somos de los poderosos que oprimen o somos los oprimidos, o somos de los que trabajamos exageradamente o de los que no trabajamos. ¿Y qué trabajo nos cuesta guardar el equilibrio en nuestra vida? Oh Padre Celestial, queremos rogarte que en tu gracia pongas de tu Espíritu en nosotros y nos des la sabiduría para vivir conforme a tus propósitos. Pero principalmente, Señor, te pedimos que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado principalmente de tu ira y de tu castigo, ahora, Señor, también nos libre a nosotros de nuestras cadenas que nos tienen atrapados en esos vicios, en esas formas paradójicas que tenemos que vivir. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a poder comprender las verdades que nos revelas a través de este libro que escribe Salomón. Y de esa manera, Señor, te rogamos, ayúdanos a lograr una vida en equilibrio, una vida en armonía, una vida que principalmente te honre y te glorifique y que sirva a tus propósitos. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, sigamos aprendiendo de Salomón. Nos vemos el día de mañana.